Sí, creo que fue en una hora, pasé Ujú. de mi inversión ahí de $300 a 3.000, literal. También en cuestión de poquito, no sé en cuánto tiempo fue esta, pero también de $240 a 2.450, otro por 10. Y al final el bull run es ahora, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor dice, no, ya le dedicaré tiempo cuando aún estemos más arriba. Y es como, no, o sea, creo que el momento de dedicarle tiempo a las criptos es ahora, porque a lo mejor de aquí 5 o 6 meses no sabemos dónde estaremos, pero el momento es ahora. Y yo creo que tú en este caso lo has identificado, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva ocasión donde hoy vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hablar con Lucas Cacheiro, que aparte de ser un gran inversor cripto, es un gran amigo. Lucas, bienvenido al canal una vez más. Hola Marc, hola a todos, encantado de estar por aquí otra vez. Pues sí, este es un formato que realmente pues no tenía pensado. Lo que pasa que últimamente Lucas está a un modo muy degen y me hacía ilusión pues que nos pudiese compartir un poco sobre su experiencia, sobre su trayectoria, que nos pudiera comentar pues aquellas jugadas que las ha jugado muy bien y otras que no tanto y que también se sacan aprendizajes. Así que Lucas, vamos a tener una conversación súper chill de colegas como tenemos habitualmente. Hemos hecho vídeos hablando de diferentes monedas y de situación de mercado, pero creo que sería muy interesante que la gente conociera un poquito tu trayectoria cripto y que nos comentaras un poco cómo empezaste con las criptomonedas. Perfecto, perfecto. Pues bueno, lo voy a explicar de una manera un poco resumida, porque ya que es un tema que ya hemos tratado alguna vez en algún vídeo en tu canal, pero realmente yo empecé en el tema cripto por ti, Marc, porque fue bueno, una de esas casualidades de la vida, ¿no? Que yo, otro de mis hobbies es el tema de entrenar calistenia sobre todo, y estaba entrenando en un parque en Barcelona, una mañana que fui ahí para entrenar. Y justamente, nunca me acuerdo si era el magnesio, creo que era el magnesio, una banda elástica o el qué, pero me acuerdo que me faltaba una de estas dos y tú te ofreciste ahí, que estabas entrenando con Alex, también con Bichans, con, bueno, que ya este amigo en común. Ujú. Y me acuerdo que me lo ofreciste ahí y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a hablar y lo fuerte fue que me acuerdo que ese día ya estábamos proponiendo el siguiente día de quedada y claro, ahí al hablar un poco, ¿no? de nuestras vidas surgió el tema de cripto cuando tú me explicaste. Y realmente ahí sí que me picó un poco la curiosidad, pero no fue un poco con las semanitas y todo, no sé en qué momento exacto, que me empecé a adentrar más y dije, ostras, qué guay que es este mundillo, ¿no? Y ahí fue realmente como comencé en cripto, hace ya, ¿qué hará de eso? ¿5 años igual? Ujú. Algo así, ¿no? Sí, porque tú en el anterior bull run ya estabas, o sea, estabas ahí presente. De hecho, creo que en algún vídeo de mi canal ya lo hice con Lucas en el anterior bull run, por lo que Lucas ya, vamos a decir que es un OG porque ya ha vivido un bull run y ahora este ya sabe aprovechar la oportunidad. Pero sí, o sea, nos conocimos de una forma muy casual y sinceramente a mí me hizo mucha ilusión que Lucas se pusiera con las criptos porque no todo el mundo se mete en algo tan friki, ¿no? Algo que es esto de las criptos, ¿no? Estos son scams, aquí te van a robar el dinero, ¿no? Y al final, pues poder tener una persona la cual puedes dedicar tiempo y que te entiende y que es una conversación que tiene respuesta, ¿no? No solamente tú estás explicando a Lucas una cosa, sino que Lucas también le explica a Mark, ¿no? Y al final, pues hemos pasado muchísimas horas, ¿no? Muchas tardes, muchas noches, en presencial o sin presencial, yendo a eventos. Y al final, pues la trayectoria que hemos tenido, pues la verdad es que mola, porque hemos aprendido muchísimo y nos queda muchísimo por delante, ¿no? Al final el objetivo de esta charla es también que aprendáis un poquito sobre cositas que Lucas os irá comentando, pero bueno, yo creo que ya sabiendo este contexto, ¿no? Que ya llevas una trayectoria en criptos, a día de hoy, ¿en qué se basa tu operativa? Es decir, coméntanos un poco cómo es tu día a día, qué herramientas utilizas, etcétera, etcétera. Vale. O sea, a ver, para resumir, primero la parte de la operativa, por así decirlo, de los holdings que tengo, donde invierto, etcétera, etcétera. Digamos que yo tengo mis inversiones más a medio largo plazo, que esto incluyen pues las que todo el mundo conocéis a nivel de criptomonedas como Ethereum, como Solana, Bitcoin, etcétera, etcétera. Eso es un porcentaje muy grande de mi portafolio, diría, no sé si va variando, pero entre un 50-60%, algo así. Y luego pues tengo esas otras inversiones, la mayoría memes, pero también tenemos alguna cosa de IA, alguna cosa de DeSi, de diversas narrativas más como diría a medio, sí, a medio largo plazo, ¿no? Entonces, estas simplemente busco puntos interesantes, obviamente, para entrar, pero me fío más de la narrativa y voy a targets, como digo, un poco más largos. Entonces, estas digamos que no es que, obviamente, sí, estoy invirtiendo, estoy comprando para vender en otro momento, pero no lo hago de una manera tan activa como con las Degen Plays o todos aquellos tokens más a corto plazo
que bueno, yo cuando hablo alguna vez de esto, digo que en mi opinión no debería ser más, no sé si digo un 1, un 5%, un 10% del portafolio, pero es cierto que últimamente pues esto yo le he estado metiendo más. También porque por suerte ha habido profits y no es que le haya metido más yo de fuera, sino que con todos estos profits, pues bueno, he ido reinvirtiendo, lo he ido volviendo a utilizar, ¿no? Y la operativa con esta, diría que en términos, bueno, más que la operativa, la forma en la que suelo entrar en estas, más en términos generales, es, por un lado, en aquellas que solo para hacer trades rápidos, ya sea, yo qué sé, 50%, 60, 70%, entro y salgo, etcétera, etcétera, que es esto en DJ Place, con market caps más bajos, o sea, low caps. Y luego, pues también otras low caps y todo, pero que igual tienen más narrativa, ¿no? Y con las cuales ya normalmente voy a operar pensando en que puede llegar eso como mínimo a medio plazo, igual incluso a largo plazo si va muy bien, ¿no? Pero sí que suelo, en este caso, en todas estas que son más Degen, siempre asegurar iniciales más algo de profit, en 100, ciento poco por ciento, suelo hacerlo un poco de esta manera. Y bueno, si quieres ya más tarde podemos entrar en aspectos más técnicos, ¿no? Pero tú miras el volumen, miras tal, que miras. Pero esto sería un Exacto. poco esa primera parte que me preguntabas, ¿no? Y luego Mm. creo que me has preguntado otra cosa, ¿no, Marc, también? Sí, bueno, al final, un poco cómo sería tu rutina, ¿no? Es decir, Día a creo día. que la clave realmente es tener una rutina que al final es como tu estrategia, ¿no? De repetir cada día, porque eso es lo que te hace ser rentable, ¿no? Y Lucas es rentable. Entonces, tú al final, lo que te decía, ¿no? Tienes el portfolio más a largo plazo, que yo diría que es como tu pasivo, que es lo que me pasa a mí con Bitcoin también y algunas altcoins, ¿no? Y luego tienes, pues, esa parte más Degen, que al principio era Degen, pero claro, a medida que vas ganando pasta ya no es tan Degen porque tiene más, o sea, el peso de tu portfolio total es más alto, ¿no? Y ese 60-40 o 70-30, a lo mejor llega a ser 50-50 con la tontería, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es tu día a día con esa parte más Degen? Es decir, la plataforma que sueles utilizar, creo que también me has comentado que puede ser GMGN, también estás tirando de BullX, pero ¿solamente tiras de on-chain? ¿Tiras de atención en Twitter? ¿Grupos de Telegram? ¿Cuál es tu fórmula secreta sin Todo. desvelar los íntimos detalles? Todo lo que has dicho. La verdad que en ese sentido, bueno, mi día a día, tú ya lo sabes, que yo tengo, como decirlo, esta cosa que es como un arma de doble filo, que cuando me gusta algo me obsesiono a más no poder, y ahora estoy en ese punto en cripto, ¿eh? Entonces, tengo un día a día un poco, no lo más sano del mundo, en el sentido de, bueno, lo típico de me levanto muy, muy temprano normalmente, ya empiezo a mirar ahí un poco de Twitter, miro los grupos de Telegram en lo que estoy, miro un poco si hay alguna cosita interesante, las wallets que sigo si han comprado algo. Esto lo hago casi solo levantarme, o sea, imagínate lo enfermo que estoy, y luego me voy a por el café. Bueno, me ducho y digamos que ahí depende, ¿no? Realmente mi día a día suele ser una mezcla, idealmente entre hacer pues el tema de guiones de YouTube, preparar vídeos, no sé qué, hacer un entrenito también de calistenia, luego comer y todo esto en casa. Últimamente estoy modo ermitaño, que casi tú lo sabes, casi no veo ni amigos últimamente. Y operar, suelo operar, la verdad, hacia la tarde, como a partir de las 5 6 7 hasta las 11 12 a veces me alargo hasta las 3 4 de la mañana como ayer, que no es lo sano, pero tampoco os voy a mentir. Y por la mañana también, cuando vengo, llego del café, pues si no tengo que grabar un vídeo o hacer algo de 10 a 1, pues también suelo estar muy atento ahí. A nivel de qué miro, es que es un poco todo lo que has dicho. O sea, luego hablaremos de esto, pero he tenido jugadas muy buenas con simplemente bots de alertas, que tienes bots de alertas, por ejemplo, de multiplayer, que es cuando se van multiplicando, ¿no? Ese market cap que tiene, pues te dice, ha hecho un por dos, ha hecho un por tres, y te va dando como avisos. Esto es una cosa que utilicé para entrar en una que me fue muy bien. Luego también tengo bots de alertas que ya siguen otro tipo de parámetros. Luego sigo unas cuantas wallets. Por suerte he podido encontrar que pensaba que era algo que se me daba mal y mira, he tenido mucha suerte o al final no se me da mal, que es el tema del on-chain y estas semanitas he encontrado wallets de calls, de influencers que tienen grupos relativamente grandes en Telegram a partir de 5.000 o así. Y claro, yo sigo sus wallets y si veo que varios compran a la vez, si veo que compran algo con size, o sea, con tamaño, si veo que están como calentando a la gente un poco en Telegram y Twitter para publicar eso, pues ahí entro. Y eso últimamente también me ha ido muy bien. Luego, de esta misma manera, a veces he hecho la de buscar cuando un token peta mucho los mismos tokens del desarrollador.
que no todos, pero siempre suele funcionar un poco así. De hecho, casi siempre que peta uno, lo primero que hago es eso también, ir al desarrollador y ver los otros y a ver un poco la atención, si está creciendo alguno, si no, y cositas de estas, porque ahí casi siempre se da que hay alguno otro que revienta, ¿no? Y de hecho, lo que casi siempre también se da en este sentido, aunque es un poco fuera de tema, que muchos influencers más tipo Cabal, más incluso algunos que ya, bueno, a nivel ético, pues no voy a entrar, pero para mí no es lo más ético del mundo, ¿no? Lo que hacen, pues hay muchos de estos que aprovechan y te pumpean otros tokens del desarrollador sin que tenga ningún sentido, pero porque está súper bajo y bueno, juegan un poco con todo este rollo de buscar los otros tokens del desarrollador. Aparte de esto, en las plataformas que utilizo, que la que más utilizo ahora es Bullx Neo, pues me meto ahí en trending, me meto, ahí también he pillado a veces alguna buena. Y luego Twitter. Twitter es de donde saco más también. No sé si sería una tercera parte o más de las plays o de las inversiones que saco, pero ahí, claro, te hace pues el poder estar muy al día y simplemente con que veas un token, aunque ya ha pumpeado y ha crecido mucho, el simple buscar el ticker, ver de quién habla, ver quién habla de esto, ver los tickers relacionados de aquí. Tú aquí ya puedes encontrar muchas veces muchas joyitas, porque al final siempre es lo mismo, incluso con la que ha pumpeado, que es lo que comentábamos, Marc, antes de iniciar la llamada, que tú muchas veces estas que han pumpeado, pues lo mismo, puedes meterle ahí un Fibonacci, le metes, yo qué sé, la herramienta que a ti te vaya bien, esperas a que esté en un buen puntito, que igual esté un poco también, bueno, demasiado vendida, ¿no? Y entonces también puedes entrar y aprovecharlo, o simplemente cuando esta está pumpeando, decir, oye, a ver cuál va a ser la beta play, ¿no? La otra que va a seguir un poco esta narrativa, o la siguiente, que una vez la gente que se canse de aquí y quiera hacer más profit pueda rotar a la otra. Y así podría decirte mil formas, ¿no? Pero yo creo que estas son algunas de ellas que suelo utilizar. Y suelo hacerlo todo un poco combinado, realmente. Intento, porque este a veces ha sido un fallo mío, esperar, entre comillas, obviamente activamente buscando, pero esperar a que me venga una buena inversión, un buen trade, una buena jugada, que no tanto yo ir a buscarlo. Es decir, yo estar todo el rato en BlockXNeo, me meto aquí en esta, yo qué sé, en los tokens que están saliendo justo ahora, ¿no? O en GMGM, da igual, en cualquier plataforma y hacer mucho más el degen. Yo me he dado cuenta que empecé un poco más así y también se puede hacer, pero es mucho más difícil, ¿no? Me gusta jugarlo más de esta manera que estoy jugando ahora, que es uniendo muchas cositas en común y esto aprovechando igual tokens que tienen más una narrativa, algo detrás y no solo el puro hype de la salida, del lanzamiento o del precio en ese momento. Exacto, es que al final, por ejemplo, cuando haces trading, tú tienes un trading plan que tienes pues tus estrategias backtesteadas, de dónde entras en el Fibonacci, si en la ruptura de media móvil, bueno, mil historias, si hay volumen, no hay volumen. Claro, el tema cripto ahora mismo, según como yo lo veo, o sea, yo me considero una persona que tiene bastante experiencia y recorrido, pero sí que es cierto que Lucas ahora está full time con esto, o sea, hasta hace poco tenías otro trabajo que era tu trabajo principal, ¿no? Familiar Sí. y dijiste, fuck it, ¿no? Me pongo full time con criptos porque lo puedes hacer, ¿no? Pero es que al final la estrategia, tú ahora mismo tienes que escribir la estrategia que tú tomas en un papel y a lo mejor esta estrategia a cabo de unas semanas cambia, ¿no? Es decir, tú estás viendo como que lo que funcionaba hace 2, 3 semanas sigue funcionando pero cambiando ciertos matices. A nivel de narrativa, sí, por ejemplo. A nivel de narrativa siempre cambia. A nivel de cómo yo estoy entrando ahora en la mayoría de trades, no, porque realmente ahora lo estoy haciendo, bueno, como a ti te he explicado, de una manera bastante similar en casi todos. Espero a que me corrija en un buen punto de Fibonacci, entonces entro ahí, meto un poco de stop loss ajustado por si me baja ahí tengo que volver a entrar en el siguiente nivel de abajo e intento que eso esté en confluencia con otras cosas, ¿no? Yo qué sé, el RSI, volumen, narrativa. Esto es un poco lo que la verdad estoy haciendo ahora, porque antes iba más por pura narrativa, market cap, me fijaba más en otro tipo de cosas que también está bien y hostia, la verdad que me ha ido bien igualmente, pero así veo que es más objetivo, ¿no? Todo y que al final el análisis técnico y más con tokens y memes más tan pequeños no te asegura nada, pero para mí sí que aumenta un poco las probabilidades de que lo hagas bien y te da un poco una hoja de ruta de decir, vale, en cada token que esté en este momento, en este punto voy a entrar y no tanto al tuntún, ¿no? Con lo que te da a largo plazo, yo creo, la oportunidad de analizar tu estrategia y todo mucho mejor e intentar hacerlo de una manera constante. Ujú. O sea, lo más importante es adaptarse, ¿no? Al final,
plataformas como GMGN, BullX y Photon y todas estas, es que no existían, o sea, sí que existían a lo mejor hace ya bastante tiempo, pero sí que es cierto que se han popularizado más recientemente, ¿no? Pero es que a lo mejor de aquí unas semanas o meses vuelven a haber nuevas aplicaciones, tanto de rastreo de wallets, como para encontrar nuevos proyectos, o una narrativa como PanFan, que también ha dado muchas oportunidades. Es decir, hay que estar mucho al día, ¿no? Y la siguiente pregunta que te quería preguntar es la siguiente. ¿Cuál crees que es el tip o el fallo, vamos a entenderlo de dos formas, que separa a la gente que es ganadora rentable a la gente que es perdedora, que es la gran mayoría de personas? Es decir, ¿sueles ver algún patrón o qué es lo que a ti te hizo ser rentable y no ser rentable como anteriormente? Yo creo que en mi caso, como la mayoría, es que es un mundo que me gusta y me lo curro, me lo trabajo. Entonces, al final, yo creo, va a sonar como muy simple, ¿no? Pero como en la vida, como en el gimnasio, como en entrenar, son todo repeticiones. Al final, si le metes muchas, muchas repeticiones y vas analizando un poco en qué vas fallando, en qué no, pues eh, por huevos tienes que acabar mejorando, ¿no? Al final. Sí, sí, sí. Al final la parte psicológica también consideras que es algo que es importante porque lo hablamos mucho tú y yo, o sea, el tomar profits, ¿no? Hay muchas monedas que has dejado escapar, pero ahora ya llevas una recurrencia, ¿no? De, oye, tomo profits y me da igual si luego sigue volando, que luego también se escapan muchas oportunidades, ¿no? Pero esa fuerza de voluntad de decir, de tomar profits, es algo que haces muy recurrentemente y esto es importante y mucha gente no lo hace, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que esto es uno de los puntos que más me ha hecho seguramente ganar. También perder en el sentido de fumblear al final es eso, ¿no? Que tú compras y a lo mejor vendes en un por dos o en pérdidas o lo que sea y luego te hace un por 50 un por 100, ¿no? Yo en eso soy experto. Entonces, eh, lo que te digo, que es complicado, pero sí que creo que podría decirte algunas cositas que opino, repito, en mi opinión, que creo que me han ayudado a que a mí me vaya bien, ¿no? Y es una, el ser, que siempre digo esta frase, el ser ordenado con los profits, marcarte tus targets, si llega ahí, fuera. Porque es que psicológicamente pasa un montón que te marcas un profit en el 100%, ves que está tirando súper fuerte, lo subes, lo subes. Y luego te vuelve a bajar y la has liado. Y es que esto pasa mil veces, ¿no? Entonces la parte emocional yo creo que es clave. Lo del revenge trading también. A mí esto, por suerte, solo me pasa a veces en la siguiente, pero sé que hay gente, amigos, que les pasa con casi todo el portafolio y todo, ¿no? De tienes un mal trade, vas a la siguiente, intentas compensarlo, acabas perdiendo aún más y claro, hay gente que así quema todo el portafolio. Entonces... Yo diría que sí, no sabría darte una respuesta concreta, pero creo que es una combinación de cosas, ¿no? De gestión emocional, de aprender un poco a tomar profits, de estudiar cosas que tienen mucha importancia en cripto, como las narrativas, como todo lo que se dice en Twitter. Eh, sí, yo creo que iría un poco por aquí. Y luego también, yo creo que es muy mental, pero esto también es algo que tengo yo mucho en la cabeza, que me da la sensación que como con el entreno, como con mil cosas, que me es fácil hacer la analogía con esto, que hay mucha gente que quiere ese dinero, quiere ese cuerpo, quiere ese tal, pero hacer el curro que realmente te conlleva a llevar eso, a no ser que tengas un golpe de suerte, que todo el mundo puede tener golpes de suerte, una genética de la hostia, lo que sea, ¿no? Pero realmente el curro que te lleva a ese dinero, a ese cuerpo o esto, eso nadie lo quiere hacer. Solo quieren el resultado final. Entonces, yo creo que ahí está la clave, sobre todo de todo. Y, ¿cómo decirlo? Creo que aquí ayuda mucho el que te apasione o te guste Ujú. algo, porque te va a ser Exacto. mucho más fácil ahí meterle caña. Pero para Sí. mí aquí está la clave. Y creo que la mayoría de veces, al menos yo soy muy así, yo pienso mucho, ya sabes cómo soy, que quiero algo, creo que lo quiero, lo consigo. Así es como pienso. Obviamente puedo no conseguirlo, ¿no? Pero si ya voy un poco con la mentalidad de no lo voy a conseguir, malamente. Y si voy con la mentalidad de lo quiero conseguir sin ponerle el trabajo necesario, Claro, eso es sí. como la lotería, que puedes tú meterle en un token tal y que te explote, sí, pero ¿qué estrategia vas a poder replicar luego? Nada. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Es que al final ser rentable es tener resultados constantes. Todo el mundo puede tener un golpe de suerte, ¿no? Pero al final también mucha gente tiene impotencia de perder dinero en el mercado cripto, pero tampoco se lo están tomando en serio. Es como tú dices con el símil de la calistenia. Tú quieres tener un ejercicio, quieres hacer el muscle up o quieres hacer un front lever, cualquier ejercicio de calistenia chungo, tú lo quieres, pero estás trabajando cada día con la mejor estrategia o la mejor planificación, porque al final para mí también algo muy importante es
para ser rentable es tu fuentes de información y con quién te estás rodeando. Porque si tú en un parque de calistenia te rodeas con gente que es gorda, que no hace deporte y que apenas vienen, esto no te estimula y esto no te hace sumar y aprender y mejorar. Y luego también, pues la fuente de información de quién consumes los vídeos que te enseñan luego a hacer los ejercicios. Entonces, lo que cuentas de Twitter, para mí es vital Twitter. O sea, hoy en día, cada día estoy limpiando quién sigo, quién no sigo. Estoy haciendo a veces listas o dejando de dejar de hacer listas porque para mí es súper vital toda la investigación, ¿no? De buscar el ticker, por ejemplo, con Tank. Pues no sabéis las horas que le dedico a mirar la gente que tuitea sobre Tank para ver el sentimiento de la moneda, para ver realmente los que están comentando esa moneda, si luego por su perfil también están comentando otros proyectos de otra narrativa, ver quién está comentando el token antes que explote, porque todo el mundo habla cuando ya se está sumando la tendencia, ¿no? Pero previamente a todo esto, aquí hay un trabajo de síntesis, ¿no? Y es una investigación, o sea, hacemos de Sherlock Holmes y es muchas horas, ¿no? Lo que pasa es que ese precio, pues muchas personas no, por desgracia, no lo quieren tomar. Quieren el premio, pero no quieren dedicarle pues esas horas, ¿no? Porque tú al final, Lucas, ¿cuántas horas aproximadamente le dedicas al día? O sea, sé honesto Eh, con el número para que la Voy a gente vea dar una muy realmente que mala es un imagen trabajo. aquí. Voy a dar una muy mala imagen. Si me tengo que forzar a irme a dormir, imagínate, ayer eran las 3 4 y digo, me voy a dormir o me levanto otro día con dolor de cabeza. Llevo un ritmo que no es sano, que no es sano. También últimamente me lo estoy intentando regular. La parte positiva de esto, que estoy, claro, al día no, lo siguiente. Y por suerte a nivel de resultados me está yendo muy bien. Igual a nivel de salud, no sé si estoy en el mejor punto. Ya, Pero claro, para mí es lo que te he explicado. Para mí ahora es el momento de estar focus exacto, en esto. exacto. Y me encanta estar focus con esto. Entonces, pues depende del día, pero estos días como mínimo me he estado 10 horas delante del ordenador. Y yo diría que más bien tirando a 14 15 16. Ujú. Depende del día. 16 esos son los días de enfermo. Más 10 12 horas. Ujú. Bueno, al final que también, si, por ejemplo, LeBron James o Cristiano Ronaldo, tú te pones a pensar todas las horas que le dedica a lo que es el entrenar y el, porque no solamente mejora cuando está entrenando, sino también fuera del campo. Y es, por ejemplo, tú cuando estás entrenando calistenia, o por ejemplo, estás escuchando un podcast, o si por ejemplo estamos haciendo una llamada tú y yo de estas Digen y nos ponemos a hablar sobre monedas, noticias o lo que sea. Es decir, es que al final no todo es simplemente estar operando, porque al final el operar es un clic, consume el 1% de, o sea, es 99% investigación y 1% operar. Que al final hay mucha gente que se piensa que estás todo el día comprando y vendiendo monedas, depende del día, pero en parte es research, research y research, no queda otra. Sí, a no Dicho ser que esto, seas un mega DJ, ¿no? Que también los hay y bueno, yo alguna vez lo he sido, no voy a mentir. sí, no, pero creo que también al final el hecho que estés sacrificando, y lo hemos hablado justamente antes por WhatsApp, ¿no? Que estás dedicándole mucho tiempo, ¿no? Renuncias un poco a esa parte social, una parte de ocio, también te estás disfrutando, ¿no? De pues, tu pasión también, aparte de la calistenia, el tema cripto. Y al final el bull run es ahora, ¿no? Que hay mucha gente que a lo mejor dice, no, ya le dedicaré tiempo cuando aún estemos más arriba. Y es como, no, o sea, creo que el momento de dedicarle tiempo a las criptos es ahora, porque a lo mejor de aquí 5 o 6 meses no sabemos dónde estaremos, pero el momento es ahora. Y yo creo que tú en este caso lo has identificado, ¿no? 100%. Y al final, ¿qué es eso? Es una lección y una prioridad para mí. Y yo qué sé, si me preguntan por esto, pues lo dejo clarísimo, porque es que al final no hay más que ahí. Para mí es el momento de estar y aprovecharlo. Porque es que, yo qué sé, si miramos un poco en el pasado y todo, pues ya sabemos un poco lo que nos acabará viniendo. Entonces, si ahora el mercado está hot, nos está dando, o sea, hot, está activo, nos está dando muchas oportunidades, creo que es el momento de estar ahí. Ujú. Pues Lucas, ¿qué te parece si entramos a la sección de mejor play o Hostia, mejores plays y peores plays? ¿Te sí, apetece? a la salsa, sí, sí. Hombre, la gente quiere números, quiere ver un poco también a nivel de qué estás haciendo, ¿no? O sea, cuáles son tus resultados. No vamos a doxear ninguna wallet, tampoco vamos a doxear todos los resultados de Lucas. Ya os puedo decir yo, en plena confianza y transparencia, que Lucas es de las pocas personas que conozco en el mundo cripto que es rentable y que está ganando dinero y lo está haciendo muy bien, ¿no? De hecho, tiene un canal de YouTube que lo dejaremos por aquí abajo en la descripción, canal de YouTube, Twitter, Telegram, seguirle en todos lados porque es un crack y de veras yo aprendo mucho con él y entre los dos hacemos un buen equipo. Pero bueno, estaría muy bien que nos comentaras un poco pues esa realidad de los trades, ¿no? Es decir, has tenido buenas jugadas y malas jugadas, como todo el mundo. De esas buenas jugadas, ¿cuáles destacarías? Y cuéntanos unos pequeños insights de cada una, por decir algo. Bueno, lo primero, gracias, que ya sabes que estamos ahí en equipo, juntos en esto.
Y luego de plays, claro, hay muchas, ¿no? Yo diría que, o sea, ¿quieres que te hable también de las no realizadas o son las realizadas? Un poco de todo. Como antes hemos hecho el brainstorming de la entrevista y hemos apuntado tres que habían ido muy bien, si quieres comentamos estas tres, no entremos en detalle porque si no Lucas se va a estar aquí 3 cuartos de hora y queremos ir un poquito al grano. Pero, por ejemplo, habías comentado que habías hecho un buen profit con Bruce. Coméntanos Sí. el profit, la temporalidad más o menos y cómo encontraste esta moneda. Vale. O sea, Bruce, claro, aquí lo voy a dividir en cosas, ¿no? Porque Bruce, por ejemplo, yo sí que hice una call en el sentido de que yo estoy en algunos grupos, por ejemplo, uno con Mark y amigos así, y yo copio ahí el contrato. Eso es lo que sería la call, ¿no? Por así decirlo. Y la call fue de 100x, la de Bruce. Lo que pasa que obviamente, como con todos los proyectos que te metes, en 3 días fue 100x. Es difícil, si te hace una cosa así, pues tú el sacarlo en el 100x, ¿sabes? El compras abajo, eso es muy difícil, ¿no? De hecho, yo en este no tenía puestas órdenes y lo vi justo cuando estaba corrigiendo y ahí y vendí como a la mitad. Y aún así se hizo una locura todo y que luego reventó 2 o 3 veces más, pero bueno, es lo de siempre. Y mi venta fue en 2000%, creo. dos mil Ujú, por ciento. Lo que pasa es que es de esos tokens que le metí casi nada, porque pensaba que podía tener potencial. Ahora explicaré un poco el reasoning, la razón que había un poco detrás. Pero esto no me esperaba casi nada, porque yo le metí, creo que estará la captura por ahí, ujú, 67, $68 y saqué, creo que fueron 1440 o algo así. ujú, Tal fue despertarme y decir, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Y un poco el reasoning, lo que pasa que ahí sí que era un momento que, y en mi opinión, no está haciendo mal, pero entraba igual a demasiadas jugadas. Ahora lo selecciono, lo filtro un poco más. Obviamente, estas eran las buenas, y el reasoning fue un poco que ahí empezaba otra vez a animarse todo el tema de los memes de animales y sobre todo los memes de TikTok, que luego petó el de Apple de hecho creo que el de Chill Guy fue también justo después de esto. Y estaba petando mucho todo el tema de los animales, ¿no? Estaba creciendo mucho. Y justamente yo encontré esta y se alinearon varias cosas, ¿no? Que vi que en GMGM, por ejemplo, tenía literal la parte de Blue Chip Holders, que es como un indicador, el más alto que yo había visto en cualquier token. Y solo eso como ya me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué Luego, porcentaje era, Lucas? ¿el qué? Más o menos. El porcentaje de blue chip, más o menos, que era más de un 10%. Y creo que era un 13 un 14 algo así por ciento. Sí, sí, no, era muy alto y claro, estaba el token en el inframundo. No sé si estaba en 20 40 80K, o sea, estaba súper, súper bajito, ¿no? Y justamente viene el multiplier que se había multiplicado, no me acuerdo de qué market cap a qué, pero igual era de 40K a 80K o algo así, ¿no? Y así fue un poco como la vi. Luego hice todo el análisis tuve en cuenta lo de TikTok, lo pasé por un grupo y me dijeron que era muy famosa la vaca de esta Bruce, que yo no tenía ni idea. Y al final, por ejemplo, en este grupo estoy también con gente más joven y quieras o no, yo no es que sea un viejo, pero bueno, tengo ya 30, ostras, duele hasta decirlo, porque nos acabo de cumplir hace poco. Y claro, la gente de 20 21 22 cositas así de TikTok, en general lo va a entender mucho mejor que yo, por pura lógica, a no ser que yo estuviese todo el día en TikTok, que gracias a Dios no es el caso. Y un poco fue por aquí, ¿no? Los argumentos, la tesis, el por qué entré. Lo que pasa que fue una de esas que te sorprende, porque claro, la tienes ahí como holdeando, hostias, pues igual con el meta de estos animales, tal, se hace unas pocas X, ¿no? Pues unas pocas, se hizo el 100x ahí. Y sí, No, sí. no, increíble. Pero bueno, es que increíble es esta, pero es que increíble también es la que habíamos comentado antes de la charla, que era la de Aeon, que en muy poco tiempo, con poca cantidad, cuéntanos. Esta fue una brutalidad, sí, sí. Esta, no sé, yo creo que Dios me quiere porque literal abrí Twitter y no sé por qué me dio, que a veces lo hago, pero por ir al perfil de Murat y mirar las respuestas, o sea, súper random, como aquello que tú abres Twitter y dices, no Mm. sé, voy a mirar aquí a ver qué sale. Y justamente veo un comentario de hace 7 8 9 minutos que pone Aeon, veo un montón de gente relacionada poniendo lo mismo y ya digo, ya está. O sea, al final, aunque estés un poco en las trincheras, bueno, en estos tokens están así en Twitter y todo, ya sabes que cuando hay algo así va a volar. Van a crear un token, si es que no está creado ya, y va a volar. Ya había uno creado y entonces entré, que ya estaba empezando a arrancar. De hecho, creo que partió, no sé si de 20 40K. Yo cuando lo vi estaba petando en 200 240, bajó y llegué a meter mi compra, no sé si fue en 180K de market cap o algo así.
Total, que en... ¿Cuánto fue? ¿En una hora? Sí, creo que fue en una hora. Pasé Ujú. de mi inversión ahí de $300 a 3.000, literal. En Entonces, una hora. un Día 10 hecho. en una hora. Pero hay que tener en cuenta que esto, que tiene mucho riesgo, por ejemplo, estas, porque lo que pasó aquí es que sí, Murat y toda la gente relacionada, que es este influencer cripto tan importante, publicó eso, pero se referían a una colección de NFTs. Por suerte yo esto lo vi y todo, entonces pudimos vender rápido. Digo pudimos porque Antón, que ya sabes que es un amigo en común, también entró en esta, ¿no? Y también le sacó muy buen profit. Y sí, sí, fue eso, Y realmente. finalmente, Lucas, tenemos la de Free. Eso también fue otro pelotazo. Exacto, que esto, claro, son todas las Degen porque realmente, bueno, luego comentaremos esto, ¿no? Pero estos son mis profits más grandes, si no lo recuerdo mal, realizado. Obviamente, no realizado es otra historia, pero son proyectos más a medio largo plazo. Esto sería solo referente a las Degen, ¿no? Pero sí, esta fue heavy, esta fue, creo que fue en un poco más de tiempo, la de Free. También era una noticia que vi en Twitter. No sé si el toque me salió en trending y luego lo investigué en Twitter o algo así. Ujú. También en cuestión de poquito, no sé en cuánto tiempo fue esta, pero también de $240 a 2.450, otro por 10. Esta la encontraste también por ahí, entiendo, ¿no? Sí, no me acuerdo, pero, o sea, me acuerdo que fue o trending y luego la miré en Twitter, o Ujú. Twitter y luego la miré en la plataforma, pero fue una de Porque esas. normalmente, Lucas, cuando tú, cualquiera de estas tres oportunidades, o las, vamos a llamarlas average, que vas encontrando, cuando la ves, por ejemplo, en grupo de Telegram, porque puedes ver Telegram, puedes verla por OnChain o por Twitter o por donde sea, Ujú. normalmente ves la oportunidad en los tres lugares a la vez, o la ves a lo mejor en Telegram y luego empieza a aparecer por Twitter. Es decir, salta la señal en tres lugares distintos, normalmente las plays, Claro, yo, por ejemplo, Plays de Telegram no suelo pillar y de YouTube ya tampoco, solo pillo de Twitter, si pillo alguna. ¿Sabes? De gente de normalmente Twitter. con seguidores o que hayan, lo que tú has dicho antes, que hayan coleado alguna antes Ujú. y la hayan hecho bien, más por ahí, la verdad. Pero es que depende, porque salen de muchas maneras. Mira, ayer, por ejemplo, que es la que te está explicando, yo ayer fumblé, o sea, le saqué un profit guay. Lo que me da rabia que al final, con todo lo que invertí, igual le saqué un 60-70%, que es un buen profit, pero es que ahora, claro, lo flipante es donde entré yo en ese token, en Prome, creo que se llama Prome, lo podéis buscar si queréis. Yo entré en 48K antes de que petara y el mismo día, en unas horas, unas cuantas horas, no sé si fueron 5 o 6 o cuántas, se fue a 8 o 9 millones. Entonces, y encima le metió una compra que por ese market cap no estaba mal. Le saqué profit bueno, pero para que veas que, por ejemplo, esta la descubrí siguiendo una wallet, simplemente, ¿no? Y esto, otro por cien por ahí que me he perdido, que se le ha sacado profit y un profit bueno, que aún así está bien, pero este es el pan de cada día si Ujú. estás un poco en las trincheras, que si estás ahí a tope, entras en muchos, te va a pasar mucho esto. Ojalá que no, ojalá Bueno. que los que entréis, que hacéis el por cien y, y libertad financiera, pero bueno, ahí está. Shit happens, ¿no? Bueno, al final también es gestión emocional, ¿no? La gestión emocional de entender que tu forma de operar es esta y esta te ha hecho ser rentable y siendo consciente que de vez en cuando, pues alguna oportunidad se te escapará y dirás, madre mía, tenía un por cien al día siguiente y vendí horas antes, pero también al final hay que ver a esa parte positiva, ¿no? A lo mejor ser un poquitín conservador dentro de los Degen, ¿no? También tomas bastantes profits y eso te ha permitido, y aquí te quería hacerte la segunda pregunta, que en los últimos 30-60 días tu ROI, ¿no? El retorno de tu inversión inicial en tu portfolio ha aumentado bastante. Es decir, que sí, que a lo mejor has dejado escapar un por cien o lo que sea, pero que tampoco te ha ido del todo mal. ¿Es así? Sí, sí, no. O sea, de hecho, con un par de jugadas muy buenas que tuve, que sobre todo fue la de RIF y la de Euro, estos dos tokens De este. de Decentralized Science, claro, los dos yo los vi en sub 1 millón. Y los dos se han ido, uno a 240 millones y la de Euro no sé a cuánto llegó, pero bastante, bastante alto. Y lo bueno, todo y que fui tomando muchos profits en la subida, que también me arrepiento. Bueno, esto tiene una historia un poco más larga. O sea, la de Euro la vendí antes del Megapump.
2 horas antes, algo así, horrible, horrible. Y volví a recomprar en 7 millones y aún así con size, con más tamaño, y le hice un profit guay, la verdad. Le hice un profit guay. No, no vendí, mentira, bueno, o vendí muy poquito, pero que ahora estaba, no sé si por 10 o algo así, o un poco menos. Y luego la de Riff, sobre todo, fue la que me ayudó pues, a crecer bastante, bastante mi portafolio en cuestión de 1 o 2 meses y es parte de porque ahora me dedico solo a cripto. No es que haya pegado el pelotazo de chao Ujú, Lucas, isla desierta, y ya no te vuelvo a ver en la vida, pero sí lo suficiente como para decir tengo un buen cojín para ahora poner sprint y dedicarme solo a esto, porque yo qué sé, el parte del portafolio que a lo mejor he tardado 2 o 3 años en conseguir, pues lo he conseguido con una inversión en esto, en un mes. ujú, Pues. Entonces, esto es lo fuerte también, que a mí me parece que dices, puedes estar 3 o 4 años ahí acumulando, acumulando, tienes una buena jugada y te cambia todo. ujú. Cambia todo. Y yo, de hecho, si no hubiera tocado esta jugada, hubiera sido muy bestia, porque claro, tenía una posición con tamaño y se hizo un 200x. Entonces, bueno, no hace falta hablar de cifras, pero sí, mentalmente es duro, pero es la lectura que yo le intento hacer es la de siempre, de oye, profit es profit, que estar agradecido por eso, es una locura de profit igualmente, y ya está, ¿sabes? Y habrá más. ¿Qué consejo le darías ante tu trayectoria, que no es de 1 o 2 meses, sino que ya son 5 años prácticamente que estás en criptos? ¿Cuál dirías, o sea, qué consejo le darías a cualquier persona que ahora mismo estuviese escuchando esta charla y aún no es rentable y está en esa etapa de va bien, pero no va bien, no puedo dejar el trabajo, no acabo de ser consistente? ¿Qué le dirías? Claro, lo primero diría como tranquilidad, paciencia, porque normalmente lleva tiempo, e intentar tomárselo, al menos como lo veo yo, como aquel dinero que estés invirtiendo es aprendizaje. Entonces, no quemarlo, porque eso pasa mucho, pero sí el decir, vale, hostia, pues igual aquí he perdido, ¿no? Pero ¿qué he fallado? ¿Qué lectura le hago de aquí? ¿Qué he aprendido? Y a lo mejor si estás en un punto muy así, reducir mucho el tema del portafolio, incluso dejar de invertir durante un tiempo, replantear tu estrategia, ver en qué has estado fallando más y a partir de aquí volver luego a tirar para adelante, porque a veces si estamos un poco en un bucle, en un batch así mental, vemos que nos está yendo mal y todo, a veces falta como desconectar, analizar un poco qué ha pasado aquí, que ojo, también a veces tenemos malas épocas, a lo mejor no estás haciendo nada tan mal y yo qué sé, tienes unos días que por lo que sea el mercado está fatal y la has palmado, ¿no? Que también puede pasar. Pero yo creo que el pararse ahí, más que el seguir, es bueno, porque si no puedes caer en los típicos errores de esto del revenge trading, ¿no? De volver a meterlo, del overtrading, que a mí me pasa. A mí esto, junto con el tema de dividir demasiado las bolsas, es de las cosas que más me pasaban antes. Ahora, la verdad que estos días creo que ha cambiado un poco y lo he corregido un poco mejor. Pero bueno, tener en cuenta todo este tipo de errores, ¿no? El overtrading me refiero a tradear demasiado, demasiado, estar todo el rato ahí. Incluso esto muchas veces también puede hacer que acabes por no tener profit porque divides demasiado tu inversión, tus bolsas, y claro, una te ha hecho un 50%, pero que un 50% a lo mejor con 1 euro. Entonces, y tienes, yo qué sé, 50 bolsas de 1 euro. Pues igual hubiera sido más interesante, ¿no? No dividir tanto esas bolsas, que haya un poco más de tamaño y a lo mejor ya te hubieras hecho incluso un 50-60%. En cripto es poco con todo eso y ostras, ya haces crecer mucho tu portafolio, ¿no? Entonces, diría esto, el pararse, hacer una lectura de la estrategia, hacer una lectura emocional de cómo está uno mismo, también hacer una lectura, un análisis de la situación, tener en cuenta que todos tenemos situaciones diferentes. Y yo, por ejemplo, gracias a Dios, soy muy privilegiado en el sentido de que ahora le puedo dedicar todo el tiempo del mundo a esto. No tengo hijos, no tengo, ¿sabes? Puedo permitirme arriesgar mucho más y puedo permitirme el darle mucho más tiempo. Igual otra persona que tenga mucho menos tiempo, que tenga mucho menos que invertir, pues claro, son cosas también a tener en cuenta con todo esto, ¿no? Porque al final no todo el mundo, en según qué situaciones, por mucho que les guste, va a poder estar 24/7 aquí. Si tú tienes un trabajo normal de 8 horas al día, tienes familia, tienes tal, pues supongo que tendrás que adaptar un poco lo que haces a tu estilo de vida y que tenga sentido, que tenga lógica y que también puedas conciliar. O sea, estar con la familia. Sí, es que al final también el problema es que la gente dispone de poco tiempo.
pero también al final tienes que entender que mucha gente dispone de poco tiempo, por lo que si le dedicas un pelín más de tiempo que la media, puedes destacar. Porque hay un gap, ¿no? Entre la gente que lo está intentando y finalmente es rentable, muy poca gente lo consigue, pero también porque todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo prefiere no sacrificar cosas, ¿no? Y al final tú has sacrificado mucho. Si yo muchas veces le digo a Lucas de hacer algún plan más de ocio, de a lo mejor no de ir a entrenar, sino de, oye, vamos a tomar unas birras o no sé qué, y a lo mejor Lucas no quiere venir, y ojo, totalmente comprensible. Si realmente tienes amigos, tienen que entender que si ahora mismo tú estás en una etapa más de construir tu futuro, ¿no? Y de marcar la diferencia, pues tendrás que decir no a muchas cosas, ¿no? Y también quería decir un poco ese truquillo que tiene Lucas, que Lucas. Con límites, porque también es lo que digo, que yo últimamente no estoy en el... que hay que equilibrar, y yo últimamente estoy equilibrando poco. Perdona, que te he interrumpido. Y bueno, que Lucas tiene esa gestión emocional, que al final Lucas también es psicólogo. Eso no lo Sí, habías dicho, pero tienes ese background, ¿no? eso sí. Supongo algo me habrá ayudado con mi locura. Sí, no, Yo creo que 100%. algo ayuda, no sé si a leer el mercado, a intentar gestionar todo un poco, a analizarse a lo mismo, pero seguro que algo me ha ayudado. Y ya para Ajá. finalizar, Lucas, estaría genial que nos comentaras un poco cuál es tu visión para los próximos meses en el mercado cripto. No hace falta que digas dónde ves Bitcoin como ATH, simplemente danos un overview. Hostia, esta preguntita es buena, ¿eh? Bueno, tirando más para meme coins o algo más de utility o esto de la IA cuidado o los tokens más diluidos. Es decir, ¿cuál es la tendencia que crees que es una suposición al Vale. final? Yo creo que a nivel de narrativas el mercado está bastante claro, que ahora mismo está yendo y va hacia memes y IA, ya sea por separado o combinados. Pero yo creo que va por aquí. Y creo que seguirá así, a nivel de narrativas, un poco en el ciclo. Me da la sensación que un poco, por lo que hemos visto, puede ser así, o que hay alguna otra narrativa que también ha tenido su crecimiento y se posicione más por ahí, ¿no? Y entonces, aquí la verdad que en este sentido tú sí que te informas más de datos y todo esto, de temas de narrativas más, bueno, más en plan no macro, pero Ujú. de tendencias. Y no sé un poco cuál también podría ser de esas que se posiciona. A mí me encanta la de Desti, la de Decentralized Science, también porque tiene actores o personas muy importantes en el mundo cripto ya metidas, ¿no? Como Vitalik, CZ, Brian Armstrong, etcétera, etcétera. Entonces, Brian Armstrong, ¿no? ¿Es el de Coinbase? Sí, sí, sí. Entonces, eso, yo creo que a nivel de ciclo aún nos queda. También, aquí opino un poco como mi amigo FJ, ¿no? Que hay que tener cuidado porque todo el mundo está muy bullish, todo el mundo ahora espera que contra no sé qué, tal, tal, tal. Claro, yo sí que opino que literal, desde el punto en el que rompimos a la TH hasta lo que vayamos a hacer, aún debería quedar. Creo que eso la mayoría opinamos lo mismo, pero quien no te dice, ¿no? Que nos viene una corrección fuertísima antes de seguir subiendo, que la gente no se lo está esperando, que a lo mejor, si yo qué sé, si cada ciclo, ¿no? En ciertas fechas tal, pues suele empezar al cabo de tanto tiempo suele empezar a caer todo, pues quien no nos dice que ahora lo vamos a hacer mucho más tarde o mucho más pronto y es algo que la gente nos espera, ¿no? Como por ejemplo, porque es que al final tenemos muy pocos datos a nivel de Bitcoin y todo esto para comparar con los otros años, con lo que tampoco es algo, ¿no? Que podamos medirlo de manera objetiva ni nada, porque es que falta muestra, ¿no? No hay casi años, no hay casi ciclos para comparar. Pero esto, como al final vemos, riman muchas cosas de los ciclos, pero también cada ciclo es muy diferente, ¿no? Y por ejemplo, este que rompimos antes el ATH, todo que a nivel de market cap realmente no sé si lo rompimos mucho en ese momento, o sea, ahora, pero también tenemos todo el tema de Trump, todo el tema de Estados Unidos que es súper bullish. También tenemos, claro, el tema de China, ¿no? También ahora entrando, es que hay tantas cosas a tener en cuenta y analizar que yo lo que prefiero hacer y lo que a mí me da más tranquilidad es mis bucks, mis inversiones a largo plazo, ¿no? Que tengo Bitcoin, yo lo tengo años. Pues tranquilo, si baja mucho, perfecto para empezar ahí a acumular Bitcoin, tal, tal, tal. Luego tengo mis otras más ahora al final del ciclo o que ya veo si holdear un poco más o no, como Ethereum, tal y todas estas. Y yo lo que voy a ir haciendo es tengo mis targets, pero lo voy a ir adaptando mucho también a cómo veo el mercado. Y empezaré a tomar profits de algunas que tengo más a medio largo plazo pronto y que ya he tomado profits de muchas de estas. Porque si me espero al momento de hype de todas las altcoins y todo esto, pues lo más seguro que sea muy difícil cazar, ¿no? Cuando realmente pase eso.
Y nada, yo diría que esto es un poco mi visión, igual más a nivel de narrativas y todo esto. Y nada, un poco para que veáis también pues el tema de las pérdidas y todo, todo y que no me acuerdo, es curioso, ¿no? Que normalmente uno se acuerda más de las ganancias y no de las pérdidas. Pero diría que la más bestia que he tenido, que sigue siendo esa, es la del ciclo pasado, que había a mí una moneda, un juego que me encantaba, es el de Titan Hunters, en su momento. Claro, pues ahí me acuerdo que le puse, creo que fueron 1000 pavos o algo así, y ahora hay un poco más, pero eso creo que llegó a ser, no sé, entre 1 y 3 dólares. Y claro, a nivel de porcentaje y esto es la peor que me he comido. Y creo que a nivel de un solo token de tamaño también. Ujú, También. Creo que no, sí que he tenido, yo qué sé, por ejemplo, hace unas semanas tuve una mala racha de unos días que igual a nivel de pérdidas fueron, yo qué sé, 1000 o 2000 dólares de pérdidas en una de las carteras que tengo. Pero claro, eso era repartido en varios tokens. En un solo token creo que esta ha sido mi mayor pérdida, seguramente. Pero puede haber otra que se me escape o me haya olvidado. ujú. Y luego, bueno, y las que no he realizado, que ahí también tengo monedas que me comí del anterior ciclo que no supe entender o salirme a tiempo en ese momento. Y claro, esas no las he vendido, pero hay algunas de estas que están ahí que ya no van a revivir y que si vendiera eso, pues el PNL obviamente es el que es. Y lo que sí, que claro, he comentado los biggest wins, pero yo realmente donde a nivel de dinero me he posicionado mejor y si lo sacara ahora he hecho más, es más mis plays a medio largo plazo, donde también obviamente le meto más tamaño y donde, bueno, si vais a mi canal lo veis que empecé a hablar muy pronto de algunos tokens memes como de Andy, Wolf, etcétera, etcétera. Entonces estoy, claro, bueno, con unos profits muy, muy interesantes todo y que aún no he realizado. Y si lo realizara, pues serían obviamente ya solo a día de hoy, pues serían con diferencia las que he hecho más profit, con diferencia. Brutal, Lucas, brutal. Pues bueno, ya nos harás unos updates en tus vídeos de YouTube, que bueno, yo también, aparte de ser colega tuyo, ya sabes que soy fanático de todo el contenido que compartes, ya que al final, pues muchas monedas que tú tienes, como yo también las tengo, pues al final pues me permite saber un poquito cómo está yendo, ¿no? También va muy bien apalancarse en amigos, sabiendo que a lo mejor Lucas está más en algunas cosas y yo puedo estar en otras, pues repartir faena, ¿no? Yo ahora mismo estoy intentando meterle un poquito más de caña en todo lo que es AI con agentes. Y a Jorge Lucas está más en el meta de la narrativa de no porque los tokens de Truth of Terminal pues salen por aquí, que si Sydney, que si no sé qué. O sea, bueno, ya es meterte en laberintos, ¿no, Lucas? Demasiado deep, demasiado, sí, sí, estoy demasiado metido ahí. Que de hecho es lo que te he dicho, yo te quiero liar a ti, yo quiero que estés en las trincheras ahí 24 horas, pero también tú al final tienes muchos proyectos, tienes mucho curro y también hay otras cosas para poner foco y es lo que tú dices, que el hecho también de que cada uno tenga un poco su foco y cosas y luego compartirlo, al final eso es lo mejor. Exacto. Que por cierto, Lucas hace una clase mensual siempre en Onchain Capital. Por si queréis saber un poquitín más sobre lo que comparte y demás, pues está por Onchain Capital. Y también, seguramente, como vamos a irnos a Tailandia este final de año, pues a lo mejor grabamos algún que otro vídeo juntos. Así que os dejaremos un poquito el hype por ahí a ver si le metemos caña. Ah, Lucas, 100%, 100%. un placer, tío, tenerte otra vez aquí en el canal. Lo dicho, estás invitado como siempre y nos vemos en otra ocasión. Nada, Marc, gracias a ti, gracias a todos vosotros y de nuevo el placer es mío. Ya sabes que al final también he entrado en este mundillo por ti y estamos ahí, bueno, gracias a ti. Estamos ahí día a día con todo, así que eso, agradecido y nada, espero que a todos los del vídeo pues os haya podido aportar un poco mi historia y mi experiencia, por así decirlo. Perfecto, Lucas. Pues un abrazo y gracias a todos por vernos. Un Chao. abrazo, chao. Chao.